Bueno, pues vamos a arrancar con la sesión. Hoy vamos a hablar de cómo convertir tu repositorio documental en conocimiento con tecnologías de inteligencia artificial y en específico con una técnica que se conoce como RAG, ¿vale? Si ustedes tienen mucho volumen de documento y conocimiento que todavía no han explotado, pues este es el webinar para ustedes. Me presento, aunque sé que muchos de vosotros ya me conocéis, me habéis visto en vídeo del producto, me habéis acompañado en otros webinars, pero bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Verónica Mesa. Tengo más o menos 15 años de experiencia en esto de la gestión documental. Y a mí van a poder acudir con cualquier duda de producto que tengan, ¿vale? Aquí tienen un código QR que pueden escanear si quieren contactar con nuestro equipo. Además, aunque yo soy la ponente principal hoy, me acompañan también mis compañeras Lorena Ramos y Almudena Delgado, con quienes también van a poder contar para lo que necesiten y quienes me van a asistir hoy también con el tema de las preguntas, ¿vale? Yo quiero empezar esta sesión con una reflexión, con ver cuánto nos cuesta encontrar documentos, ¿vale? Entonces, voy a poner un ejemplo de mí mismo, voy a reproducir un vídeo, ¿vale? Esto es en Google Drive y estoy buscando aquí un documento que utilizo cada cierto tiempo, lo tengo que utilizar y nunca me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Entonces, bueno, voy ensayando y colocando cosillas ahí en el navegador hasta que finalmente doy con el contenido que es, ¿vale? Y doy con el contenido que es porque en el título del documento he optado finalmente por poner diferentes cosas, porque como siempre se me ocurre una forma nueva para buscar, pues al final, nada, me cuesta encontrar ese documento, ¿vale? Estamos hablando, el vídeo, no sé si se vio, pero dura básicamente 43 segundos, ¿vale? Entonces, me gustaría a partir de esos 43 segundos hacer un ejercicio de reflexión con ustedes en un escenario muy conservador, ¿vale? O sea, partimos de que vamos a buscar solamente 2 documentos al día. Yo creo que aquí los que somos trabajadores de la información, nos la pasamos el día consultando documentos, ¿no? Y buscándolos. Vamos a asumir también que el tiempo de encontrar esa información es un tiempo sensato, un tiempo que no genera una frustración excesiva, como el tiempo que hemos tenido hoy en el vídeo que les acabo de enseñar, ¿vale? Y aparte vamos a asumir también que todo el mundo dentro de esta empresa de ejemplo cobra lo mismo, ¿vale? Que es el salario mínimo interprofesional de aquí de España. Es un escenario simplista, porque calcular el verdadero coste nos llevaría, nos tomaría requeriríamos muchísima más información, pero lo que quiero poner en valor aquí es que buscar documentos tiene un coste. Nunca lo pensamos de esa manera, pero es así. Buscar documentos tiene un coste y nosotros vemos normalmente solo la puntita del iceberg, ¿vale? Entonces, bueno, siguiendo con este ejemplo que he dicho aquí, pues nada, 43 segundos, que es lo que ha sido la duración del vídeo. Si tenemos que buscar 2 documentos al día, pues son 86 segundos. Eso lo multiplicamos por lo largo de un año laboral, ¿vale? Y tenemos más o menos unas 8.6 horas por persona al año, ¿vale? En una compañía como las que normalmente son clientes de Atento, pues estamos hablando de 100 personas para arriba, pues serían unas 860 horas al año, ¿no? Y si asumimos que todo el mundo que está buscando cobra lo mismo, lo mínimo, pues le podemos poner un precio, un coste a esta labor de búsqueda de documentos que hacemos, ¿vale? Entonces ahí tenemos un número. Esto básicamente yo solo quiero dejarlo un poquito de reflexión
Y en la diapositiva anterior veíamos el ejemplo de un iceberg, ¿no? Que solamente se le ve la puntita. Pues, ¿qué hay debajo de la superficie? Pues debajo de la superficie hay todavía mucho más, ¿vale? Este monstruito de encontrar información, pues nos representa los siguientes retos. Por ejemplo, que no podamos, que tengamos incapacidad para acceder al conocimiento que tenemos dentro de nuestra documentación. Vamos también a tener el problema de que en el contexto en el que vivimos hoy, pues cada vez tenemos, o sea, no vamos a tener menos información, vamos cada vez a más, ¿no? Y esa información que recibimos, pues, suele ser desestructurada, ¿no? Hay algunas compañías muy bastante aplicadas, juiciosas, que digamos que ponen mucho esfuerzo en todo el tema del etiquetado, metadatado y eso, pero también hay muchas otras, nos encontramos con muchas otras que no tienen el tiempo, el equipo o la disciplina para hacer esta parte, ¿vale? También estamos hablando de que los usuarios que buscan hoy en día, pues son usuarios que están acostumbrados a que todo pase ya, a que todo pase en la inmediatez. Entonces, tener que pasarse mucho tiempo buscando cosas, pues es frustrante, ¿vale? Además, sobre todo, como les decía, en entornos como los de las compañías con los que Atento trabaja, pues estamos hablando de cantidades con muchísimos documentos, millones en muchos casos, ¿vale? Así que bueno, esto hace que ese pequeño monstruo crezca, ¿no? Y se haga cada vez algo más a lo que tenemos que ponerle solución. Hoy por hoy en la mayoría de los gestores documentales pues tenemos al menos dos opciones para encontrar información. Una muy popular es la full text, ¿vale? En el que básicamente pues le vamos a dar una palabreja, en este caso de la captura de pantalla que están dando, pues que estamos viendo, estamos buscando por full stack, ¿vale? Entonces le decimos, vale, encuéntrame lo que tenga esta expresión, esta palabra en su contenido, en su texto, ¿vale? Esa sería la full text. Y luego tenemos la búsqueda por campos o metadatos. Aquí en este caso, lo que estamos buscando es, pues, vamos a buscar en el formulario o el tipo documental CV general, currículum general, y vamos a buscar por el campo puesto al que aplica. Y ese campo, pues, debe tener el valor Full Stack Engineer, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ya como dos formas de buscar, ¿no? Una en la que pongo Full Stack y otra en la que tengo que ir y decirle, vale, pues, búscame en este formulario, en estos campos, una búsqueda más tailorizada, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y los inconvenientes de estos mecanismos que tenemos en la actualidad? Pues en cuanto a precisión, la búsqueda por metadatos suele ser bastante precisa, pero tiene el inconveniente de que requiere que las empresas y los usuarios se hayan dado el trabajo de hacer ese metadatado de forma previa. O sea, ya no solo tener campos, ¿vale? En los que almacenar información, sino que de alguna manera nos hayamos ocupado de que esos campos estén rellenos para los documentos que tenemos, sea porque se ha hecho de forma manual o porque de alguna manera se ha podido automatizar, pero que haya esa información, ¿vale? En el caso de la velocidad, las búsquedas por metadatos suelen tener buenos tiempos de respuesta. Tienen la ventaja de que son búsquedas mucho más específicas, con lo cual suelen responder de mejor manera, ¿vale? Por supuesto, necesitamos una herramienta, sobre todo cuantos más volúmenes tengamos de documentos, pues necesitaremos una herramienta que tenga un buen performance de búsqueda, ¿no? A nivel de usabilidad, pues esta búsqueda es menos cómoda para el usuario, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene que saber exactamente en dónde buscar, ¿no? Tiene que saber que hay un metadato que se llama puesto al que aplica y qué valor puede tomar ese metadato, ¿vale? Entonces él va a ir a construir su consulta, pero tiene que tener un conocimiento previo para poder construir esa consulta. Seguramente le va a dar mejores resultados, mucho mejores resultados que si simplemente pone full stack, porque
En el caso por ejemplo, de los currículums, seguramente muchos no digan full stack, con lo cual no los vamos a encontrar, aunque apliquen, ¿vale? Pero pues tiene el inconveniente de que el usuario tiene que tener ese contexto previo de cómo encontrar la información. Por otro lado, una vez que el sistema nos devuelva los resultados, pues tendremos que irnos a ese listado de documentos y tendremos que leerlos y analizar esa información, entenderla para poder usarla para lo que la necesitamos, ¿no? Con respecto a la trazabilidad, pues es buena, vamos a tener ese listado de documentos en los que aparecen esos metadatos. En cuanto a la búsqueda full text, pues bueno, la precisión va a disminuir comparada, digamos, con la de los metadatos. Por lo que les decía, que muchas veces la información no está contenida directamente en el documento, ¿no? A veces la información la tenemos los usuarios y utilizamos los campos para catalogar esa información que no se encuentra dentro del documento, ¿vale? Va a requerir también que se haga una extracción previa de ese texto o incluso de tecnología de procesamiento de imagen o de vídeo cuando estamos hablando de contenidos digitales. Luego, a nivel de velocidad, es la peor parte, o sea, son búsquedas bastante ineficientes, ¿vale? Porque tienen que buscar o sea, no son tan focalizadas como son los metadatos, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, en las capturas de pantalla que veíamos ahora, en la de metadatos, le estamos diciendo, pues busca en el formulario tal por el campo tal. Aquí le estamos diciendo, toma, busca esta palabra en todo, ¿vale? Y eso, pues, va a ser menos eficiente y, sobre todo, mucho más costoso cuanto más documentos tengamos. Para el usuario, por supuesto, es cómodo porque va a escribir una palabra y ya está. Pero hay que tener en cuenta que estas búsquedas son casi literales. O sea, si yo busco por la palabra perro, pues voy a encontrar, me va a devolver los documentos que pongan perro. O sea, si los documentos dicen sabueso, no me los va a devolver, ¿vale? Puedo usar comodines y encontrar también perros, ¿vale? Pero digamos que hay un cierta literalidad, ¿vale? Hay una excepción a este tema de, bueno, lo veremos más adelante ahora cuando vayamos al tema del RAC. En cuanto a la trazabilidad, pues vamos a tener antes de la trazabilidad, la usabilidad, finalmente, pues comentar que al igual que en la búsqueda de metadatos, tendremos un listado de documentos que coinciden con nuestra búsqueda y tendremos que leerlos para entenderlos y para poder usarlos, ¿no? En cuanto a trazabilidad, pues nada, vamos a tener, igual que en el caso de los metadatos, vamos a saber los documentos en los que tienen esas coincidencias. Algunos sistemas nos van incluso a mostrar en dónde en el texto, ¿vale? Muy bien. Y ahora viene esto del RAG. ¿Qué es esto del RAG? ¿Qué es lo que estamos introduciendo aquí? Pues básicamente esta es una tecnología de inteligencia artificial que nos va a permitir hablar con un conjunto de documentos, que nos va a permitir interactuar con nuestros documentos de forma conversacional, como hablaríamos con otra persona, ¿vale? Quiero que os quedéis sobre todo con la palabra esta augmented, que significa aumentado, ¿vale? Porque yo creo que o para mí personalmente yo prefiero verlo así, que es lo que está haciendo la inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día. O sea, no nos llega a reemplazar, lo que está haciendo es aumentar nuestras capacidades, ¿vale? Entonces, esta parte de capacidad aumentada de retrieval es como ir a coger, ¿no? Como recuperar, exacto. Entonces, esa capacidad de recuperación aumentada que nos da esta tecnología, pues nos va a venir muy bien, ¿vale? Aquí tenemos una captura de pantalla, luego lo veremos en vivo, ¿vale? Pero quiero compararlo también a nivel de captura de pantalla para que veamos la diferencia con los otros dos métodos. Aquí estamos hablando de búsqueda RAG y
la forma en la que estoy buscando es en lenguaje natural, es decir, como yo hablo, ¿vale? Dame 5 CVs de ingenieros full stack con experiencia en Python, ¿vale? Entonces yo le estoy poniendo esta consulta aquí, yo no le estoy diciendo dónde exactamente tiene que buscar, nada, simplemente yo le estoy pasando esto, ¿vale? Y él está cogiendo esa pregunta y está encontrando los documentos que para mí son relevantes, ¿vale? Para mi consulta son relevantes. Además de eso, fijaros, o sea, ya no solamente te está diciendo, aquí tienes un listado de documentos que cumplen con lo que me pusiste en la consulta, no, te está diciendo, esta es la experiencia de esta persona, ¿vale? Y eso pues está fantástico porque a mí me está dando mucha más información y me está permitiendo consumir mucho más rápido lo que tengo aquí. Quizás con solo leer estas descripciones me voy al que están en medio, o sea, me voy al segundo y los otros dos no me hacen falta, ¿vale? Simplemente es esa capacidad que nos está, digamos, ese preprocesamiento de la información que nos está haciendo la IA para que nuestro trabajo sea mucho más eficiente. En los mismos términos en los que comparamos los mecanismos anteriores, ¿de qué estamos hablando? En cuanto a precisión, pues estamos hablando de unas búsquedas bastante precisas. Va a depender un poco de la información que le mandamos al Large Language Model, ¿vale? Al LLM. A mayor cantidad, mayor información, mayor precisión, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta aquí que los LLM hoy por hoy al menos tienen un límite de información que se les puede pasar, de tokens que se les puede pasar, ¿vale? Ese número, por lo que estamos viendo, va cada vez más en aumento, o sea, digamos que incrementa la capacidad de procesamiento que tiene, pero aún así hay un límite, ¿vale? Entonces ahí tendremos que jugar un poquito con cuánto pasamos para obtener la mayor precisión sin pasarnos de los límites que tenemos, ¿vale? A nivel de velocidad es bastante buena, o sea, el usuario se va a tardar mucho menos de lo que se tardaba antes, digamos, seleccionando metadatos o en la ineficiencia del full text, ¿vale? Pero se va a ver afectada también por la cantidad de información que se le mande al LLM. ¿Por qué? Pues porque entre más información le mandemos, pues más tiempo se va a tardar en procesarla, ¿vale? Pero en general es una velocidad bastante más performante. En cuanto a la usabilidad, pues nada, esto es súper cómodo, ¿no? Además, o sea, aparte de que es como el usuario, o sea, busca como le sale, ¿no? O sea, no tiene que tener ese conocimiento previo de dónde está la información. También nos da ese componente semántico que nos permite que, por ejemplo, si estamos buscando perro, pues también nos devolverá documentos que tengan sabuesos, ¿vale? En ese sentido, sí que me gustaría, digamos, hacer un matiz. Y puede que, porque de hecho ayer lo estuvimos viendo con un cliente, puede que en contextos que son muy técnicos o que son muy específicos, no siempre pueda aplicar bien este componente semántico, o sea, no siempre pueda saber, vale, esto es un sinónimo de esto otro, ¿vale? En contextos que son muy específicos, pero, por ejemplo, no sé, en un contexto de conocimiento general, sí que lo va a hacer, ¿vale? Vero, perdona que te interrumpa, tenemos dos preguntitas, sí. Las dos son de David Álvarez. La primera que nos pregunta es ¿qué LLM hemos elegido para Atento? Vale, sí, David, básicamente lo que nosotros buscamos o lo que nosotros creemos que es lo que debemos hacer como plataforma es tratar de ser en la medida de lo posible agnósticos, ¿vale? Entonces, nuestra idea, ¿cuál es? Pues nuestra idea es que si tú trabajas con Gemini, pues que puedas usar Gemini en Atento, pero si trabajas con OpenAI,
puedas trabajar con OpenAI, ¿vale? O con Copilot o lo que sea, ¿vale? O con el modelo que sea, ¿vale? Entonces, esa es nuestra visión, ¿vale? Pero esa visión no está totalmente implementada. Hoy por hoy, el tema del RAG está disponible con GPT de OpenAI, ¿vale? Pero vamos hacia allá. Aún no lo hemos hecho público, pero ya hemos hecho la primera integración con Gemini. Así que nuestro objeto es eso, que al final Atento sea lo más agnóstico posible y que ustedes puedan usar las tecnologías que tienen aprobadas internamente, que prefieren, etcétera, ¿vale? Y me gustaría hacer claridad para los que no son técnicos, o sea, básicamente la inteligencia artificial, Atento la está consumiendo, ¿vale? La está consumiendo dentro del contexto de los documentos que tiene. Pero como bien apunta David, nos está preguntando por el modelo que elegimos y la respuesta es que Atento tratará de ser lo más agnóstico posible en ese sentido, igual que en otras funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, en OCR, pues que puedas usar Cloud Vision o que puedas usar AWS o Azure Vision o lo que sea, ¿vale? Al final, Atento es el lugar en el que vienen los documentos y nuestra función es que ustedes puedan utilizar las tecnologías con las que trabajan normalmente dentro del gestor documental sin tener que hacer desarrollos, llevarse los documentos a otro lado, etcétera. Lore, ¿teníamos otra? Sí, tenemos dos más. Nos pregunta también David si hay que tener algún tipo de suscripción a un servicio de inteligencia artificial. Nos pregunta por OpenAI, Copilot, para integrarlo con Atento o está incluido dentro del producto. No, el consumo básicamente hay una aplicación en el team para el caso de OpenAI. Allí vais a poder poner vuestra API key y va a tirar, digamos, contra vuestra suscripción de OpenAI, ¿vale? Serán vuestros consumos. Yo a nivel de experiencia personal os puedo decir que los precios hoy por hoy son bastante asumibles. O sea, no creo que vaya a ser un coste demasiado alto por lo que yo he visto hasta ahora, ¿vale? Como usuarios que somos también de estas tecnologías. Lore, respondí estas dos, pero voy a seguir y luego sigo respondiendo, ¿vale? Para no cortar un poquito con el contexto de lo que venía hablando, ¿vale? Perfecto. Vale, con respecto al tema de la usabilidad, pues nada, es cómoda para el usuario porque pues puede escribir como quiera y encima va a obtener esa información ya de alguna manera razonada, ¿no? Interpretada. Con lo cual, pues nos está ahorrando trabajo quizás de irnos a un documento que no va a ser tan relevante para nosotros. Y la trazabilidad, le podemos preguntar incluso en qué página, o sea, el documento no lo va a dar, nos va a decir, pues he sacado, este es el enlace al documento X, pero le podemos preguntar incluso, oye, ¿en qué página está eso, no? Para que vayamos más a tiro hecho. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona en Atento? Pues básicamente tenemos como dos fases, ¿vale? La fase de cuando configuramos, cuando montamos la base de conocimiento y la base y la parte de consumo, ¿vale? De uso. Entonces, en lo que es la parte de la configuración, básicamente, y ahora lo veremos más adelante en la demo, es simplemente definimos un set de documentos que se va a convertir en nuestra base de conocimiento, ¿vale? Pues básicamente vamos a poder utilizar la información que tenemos, metadatos, el texto de los documentos y el título, y con eso pues vamos a generar como una especie de contenido que luego vamos a convertir a una cosa que se llaman embeddings, que son como una representación numérica que nos va a permitir de forma más rápida comparar cosas, ¿vale?
Entonces, en un primer paso, simplemente decimos, vale, pues yo quiero que los documentos de este espacio que tienen este formulario o doctype se conviertan en mi base de conocimiento, ¿vale? Y básicamente, Atento va a generar un índice o una especie de tabla maestra que va a estar rellena con esas representaciones numéricas para todos esos documentos que componen ese set documental. Luego va a venir ya la parte de uso, ¿vale? Entonces el usuario se va a poner enfrente de este agente, de este chat, y va a escribir una pregunta. Esa pregunta se va a vectorizar también, ¿vale? Se va a convertir en una representación numérica. Básicamente, ¿para qué? Pues para que podamos comparar. Entonces va a coger el número, el numeraco de la consulta que ha hecho el usuario y se va a ir a ese índice, a esa tabla maestra, y va a decir cuáles son los documentos o los números en este caso que más se parecen a el de la consulta del usuario, ¿vale? Y nos va a dar Atento nos va a dar una serie de documentos. En la cantidad de documentos va a estar limitada por un parámetro que se llama el top N. Y la razón de ser de ese parámetro, pues es básicamente lo que os comentaba de la limitante a nivel de tokens que tienen los modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, básicamente vamos a poder configurar, ¿vale? Pues yo quiero que ese top N sea 20 documentos, o 40, o 15, o 10, o 5, ¿vale? Entonces, Atento va a encontrar los vectores que son más similares, que más se parecen al vector de la consulta del usuario. Y con esos vectores, con ese subconjunto de vectores que ha deducido a partir de la consulta del usuario, es lo que se le va a pasar al modelo, al LLM, para que razone y responda a la pregunta que ha hecho el usuario, ¿vale? Antes de que veamos la demo, me gustaría, muchos de vosotros sois clientes, pero algunos seguramente todavía no conocéis Atento, y me gustaría contaros un poquito qué es. Voy a ser muy breve en esta parte, no me voy a parar mucho, pero bueno, para los que no conocéis Atento, es importante que tengáis ese concepto. Atento es una plataforma que os va a permitir cubrir todo el contenido todo el ciclo de vida de los contenidos digitales, ¿vale? Entonces, en nuestra solución vais a poder gestionar facturas, pero también contratos, documentos legales, expedientes, pero también va a tener un componente de proceso muy fuerte, ¿vale? En Atento vais a poder implementar un proceso que gire en torno a documentos o a contenidos digitales, y lo vais a poder implementar de punta a punta. Nuestra plataforma, digamos que ha superado ya ese concepto simplemente de almacenamiento, de repositorio, pues para que vosotros ganéis automatización, control, seguimiento de vuestros procesos y que podáis trabajar 100% en digital. ¿Por qué implementar este tipo de tecnologías en Atento? Lo primero y lo natural es, vamos a ver, el gestor documental es el hogar de los documentos. Ahí es donde están, donde los tengo, donde viven. O sea, ¿para qué voy a sacarlos y llevármelos a otro sitio, no? Si los tengo aquí, pues traigo la IA a ellos. No me los llevo para poder aplicarles IA, ¿no? Entonces, al final, pues, es simplemente natural que traigamos este tipo de tecnologías al gestor documental. Un elemento súper importante es que somos el primer gestor documental que os va a permitir utilizar esto ya, ¿vale? O sea, es una integración nativa, no estamos hablando de, no, es que tengo que hacer un proyecto de no sé qué, no. O sea, que en unos 5 minutos tienes esto funcionando. Que lo quieres ya empezar, digamos, a nutrir, a entrenar, a trabajar mejor, que tu contexto es muy específico y necesitas quizás otros enfoques, ¿vale? Pero, digamos, empezar a trabajar ya con esto, como lo vamos a ver hoy en las demos, pues, o sea, se va a tomar un par de clics, ¿vale? Sin conocimiento técnico, ¿vale? Nuestra idea es
democratizar un poquito el uso y la aplicación de estas tecnologías en gestión documental, ¿vale? Porque nos vemos mucho con que, o sea, ahora hay mucho hype de inteligencia artificial, pero los usuarios muchas veces tienen problemas a la hora de entender la aplicabilidad y ya ni os cuento el aplicarlo, ¿vale? Entonces nuestra idea es un poquito que todas esas tecnologías tengan usos concretos dentro de la gestión documental y que los pueda usar cualquier usuario, ¿vale? Ya no me enrollo más en contaros nada de Atento, os voy a mostrar las demos, que fue a lo que vinisteis. Lore, no sé si quizás antes de que empiece la demo respondemos otro par de preguntas o así. Vale, estupendo. La siguiente que tenemos es también de David Álvarez. Ya encaminaste un poco las preguntas antes, pero nos pregunta si la utilización de RAS tendrá algún coste adicional a la suscripción actual. Básicamente, de nuestra parte, no. David, tenéis que conectar vuestra cuenta, en este caso de OpenAI, más adelante, dentro de poco, seguramente Gemini también, y luego nuestra intención, como decía, es seguir con Copilot también. Así que básicamente ustedes pues, van a ser, digamos, van a tener el control de ese consumo porque va a ser la cuenta de ustedes, ¿vale? ¿Más preguntas, Lore? No sé si te has... Yo creo que se ha caído, ¿no? Quizás tenga algún problema técnico. Sí que justamente hay una otra pregunta que creo que acaba de responder, pero bueno, la hace Juan Camilo Herrera. Y pregunta también si tenemos caso de éxito con Copilot o si no es el caso, si tenemos contemplado, digamos, incorporarlo. Y creo que lo acaba de responder, pero bueno, como estaba la pregunta aquí. Sí, nada, reiterar lo que comentaba inicialmente, que bueno, nuestra idea es ser un poco agnósticos con respecto al LLM que utilicemos, con lo cual iremos paulatinamente añadiendo más modelos, ¿vale? Todavía no tenemos integración con Copilot, pero vaya, este año la tendremos sin duda. Muy bien, pues esas son las preguntas que hay por ahora. El resto de asistentes pues anima a que escriban también, tanto por la pestaña de preguntas como por el chat, y la iremos respondiendo más adelante. Vale, pues voy a abrir una configuración de la primera base de conocimiento que vamos a mostrar. Vale. Aquí básicamente lo que tenemos es un nombre, ¿vale? De nuestra base de conocimiento y tenemos un prompt. Este prompt puede ser un prompt genérico, puede ser un prompt, digamos, un poquito más específico, ¿no? Aquí tenemos lo del top N, que era lo que os explicaba antes, el límite de documentos que vamos a pasar a la IA. Y Verónica, aquí tenemos... perdona que te corte, ¿no estás compartiendo todavía pantalla o sí? Porque no lo estamos viendo. No, pues puede ser que no. Un segundo. Vale. Ahora sí, gracias. Perfecto. Pues nada, os decía que hay un nombre, una pequeña descripción y aquí tenemos lo que es un prompt. Ese prompt puede ser un prompt genérico con el que viene, digamos, la base de conocimiento por defecto o puede ser un prompt más específico de lo que queremos que haga, ¿no? Luego tenemos el tema del top N, que es pues lo que os explicaba de ese límite de documentos que vamos a pasar a la IA, ¿vale? Y luego aquí tenemos, digamos, lo que es los criterios con los que construimos la base de conocimiento. Y básicamente lo que hacemos es decirle los espacios sobre los que va a actuar. En este caso, pues tiene 2 espacios, oferta de becas y ofertas generales. Y luego los formularios o doc types, que en este caso vamos a pasar dos tipos de currículum, ¿vale? Y luego
tenemos también una serie de campos que queremos utilizar dentro de la base de conocimiento y aquí pues los decimos cuáles son, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cerrar allí y voy a venirme aquí a lo que es la base de conocimiento y vamos a hacerle una pregunta a esta primera base de conocimiento que está, digamos, orientada a lo que es la selección de empleados, ¿vale? Entonces, le voy a preguntar, le voy a pedir por 3 programadores Python con experiencia de al menos 3 años, ¿vale? Y le envío esta consulta. Ahora básicamente está pasando ese proceso que os explicaba, ¿no? De cojo esta consulta del usuario, la vectorizo y luego con ese vector comparo con los documentos que tengo en mi base de conocimiento, con esa preselección que ha hecho Atento de documentos y respondo con ello, ¿vale? Y aquí pues básicamente nos está dando tres programadores y nos está diciendo en qué tienen experiencia y cuánta experiencia tienen, ¿vale? Con lo cual, para mí, pues ya la información está mucho más, digamos, interpretada y nos da también el acceso al documento como tal, ¿vale? Ok, vamos con otro ejemplo más. Esta es otra base de conocimiento diferente y para un público diferente. En este caso, va a asistir a nuestro departamento de marketing para la redacción de artículos basándonos en información que tenemos sobre nuestro producto, ¿vale? Tenemos un espacio que es el Atento Knowledge Base y ahí pues tenemos unos doc types of forms que se llaman artículo knowledge base y pregunta y respuesta. Pues con ese set de documentos trabaja nuestra base de conocimiento que además tiene un prompt específico, ¿vale? Que vamos a verlo por aquí. En el que le decimos el perfil que va a tener y le damos un poquito más de contexto de lo que queremos que haga, ¿vale? Este nos va a dar respuestas mucho más amplias porque lo utilizamos para redactar artículos, como decía. Aquí pues simplemente la configuración que acabo de mostrar ahí afuera. Que nos permite delimitar ese set que va a utilizar para redactar los artículos, ¿vale? Entonces, cierro aquí y ahora le vamos a hacer una consulta específica que la tengo por aquí y que es básicamente prepara un artículo de unas 300 palabras que abre sobre las funcionalidades que ofrece Atento relacionadas con el acceso seguro a la plataforma. Este artículo está dirigido a responsables de IT y equipos de ciberseguridad. El tono debe ser profesional y técnico, ¿vale? Aquí, pues nada, se va a tardar un poquito más en prepararme este artículo que le estoy pidiendo. El funcionamiento es exactamente lo mismo, ¿vale? Y aquí, pues, además me da unos enlaces digamos, del contenido dentro de Atento, pero también tenemos un campo que básicamente en el que guardamos el enlace a la documentación oficial del producto que está online, ¿vale? Entonces, esto es un campo y estoy utilizando este campo, ¿vale? De enlaces utilizados. Creo que a ver si abrimos este documento. Este es básicamente este enlace que está utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es pues una muestra de que podemos utilizar también campos a la hora de digamos, nutrir esta base de conocimiento. Ok, vamos con el último. Bueno, ese agente que os acabo de mostrar, además de asistir al equipo de marketing, también perfectamente podría ser un asistente de nuestros usuarios, ¿no? Así que seguramente en un futuro muy cercano empezaremos a verlo respondiendo preguntas de forma abierta a los usuarios, ¿vale?
Vale, ahora tengo aquí otro ejemplo y aquí lo que le he dado es una información comercial, una información relativa a precios digamos, en compañías o en productos como el nuestro, pues los precios tienen diferentes variables y eso, y a veces pues para los usuarios resulta, les surgen muchas dudas, ¿vale? Entonces, en este caso, este asistente pues tiene la intención de ayudar al usuario con la información que tiene en los documentos, de responderle y decirle cuál es el precio de lo que quiere contratar y qué plan quiere usar y eso, ¿vale? Entonces, aquí voy a poner la consulta. Aquí lo que le estamos preguntando, no sé si se ve muy pequeño, pero le estamos preguntando que si puede contratar Atento para solo 10 usuarios, cuánto me costaría y dame los precios en euros, ¿vale? Entonces aquí, pues nada, yo básicamente Atento se va, digamos, a esa base de conocimiento comercial que tenemos en el gestor documental interno, y aquí nos dice, vale, sí, puedes contratar Atento solo para 10 usuarios. Según el documento Guía de Precios y Planes 2025 SaaS, el plan más adecuado para 10 usuarios sería el plan estándar, que permite un mínimo de 31 usuarios, pero es el más cercano a 10 en la escala, ¿vale? Así que, bueno, aquí nos da una serie de información, nos dice cuál es el coste base y nos dice dónde está el documento del que ha obtenido esta información. Así que, bueno, y aquí en cuanto a la configuración, pues nada, simplemente tenemos que estamos preguntándole sobre el espacio condiciones y sobre el espacio información comercial relevante. Y los documentos están almacenados en un formulario que se llama condiciones de producto o servicio. Vale, esto ha sido, digamos, a nivel de demostración lo que yo os quería enseñar. Deciros que viene, o sea, esto está todavía muy, muy reciente. Estamos, digamos, trabajando de forma intensa en ello. Está listo ya para usar, pero sabemos que hay muchas mejoras que tendremos que incluir. Y bueno, vamos a ver mucho más de inteligencia artificial en los días que se vienen, ¿vale? Vamos a poder llevarnos además a otros contextos el tema este del RAG y el tema de la consulta en general a documentos. Yo creo que hasta hoy hemos visto en muchas otras aplicaciones la interacción con un único documento, que eso Atento también lo tiene, pero ahora el tema es ir un paso más allá y interactuar con un set documental, ¿no? En este caso, como estamos viendo, pues son sets documentales grandes, pero también vamos a añadir funcionalidad que nos permita, digamos, hacer una búsqueda mixta entre las posibilidades actuales de búsqueda y esta búsqueda más potente, enriquecida, ¿vale? De manera que el usuario pueda guiar un poquito más hacia dónde, con qué documentos, con qué formularios, dónde está la información relevante para que la respuesta sea mucho más contextualizada, ¿vale? Veremos también dentro de poco cómo podemos aplicar la IA, cómo podemos hablar con Atenea, es la forma en la que llamamos a este tipo de funcionalidad en Atento. Vamos a ver cómo podemos charlar con Atenea, conversar con Atenea dentro del contexto de un expediente, de manera que ya no solamente hablemos con un documento, sino que hablemos con un expediente y todo lo que contiene ese expediente, más el contexto del propio expediente, ¿no? Que normalmente se trata de un contexto de metadatos. Para resumir un poquito, no sé, Almu, si hay
si hay preguntas que no hayamos respondido de momento. Sí, hay al menos 3 preguntas, ¿vale? Así que si quieres que pasemos directamente a las preguntas, pues podemos ir respondiendo. Vale, yo resumo aquí, cierro aquí y pasamos a las preguntas. Vale, perfecto. Y ya dejamos esto aquí por si alguien nos quiere contactar también. Nada, lo que hemos visto hoy, pues básicamente estamos hablando de que vais a poder hacer rack sin tener que pasar por desarrollo o proyectos. Tú estás listo para usar, listo para probar. Vendrán muchas mejoras, pero esto es una realidad ya en el producto. Es una configuración muy sencilla, como habéis visto, ¿vale? Y nos va a permitir, pues, conversar con esas bases de conocimientos que vayamos a construir. Podemos tener en una misma instalación de Atento, podemos tener diversas bases de conocimiento, ¿vale? Orientadas quizás a diferentes perfiles de usuario o a diferentes casos de uso, ¿no? Y por supuesto, vamos a tener esto en un entorno en el que ya tenemos a nuestros documentos, en el que tenemos muchas otras funcionalidades que estáis utilizando en el día de hoy y que, bueno, que no tiene ningún sentido llevarse los documentos afuera cuando los documentos viven en el gestor documental. Chicas, yo ya he terminado mi intervención. Si me pasan las preguntas, si me las transmiten, vamos a intentar responderlas. Nos quedan 10 minutitos, así que vamos al lío. Venga, vale, pues te planteo yo una y después que siga Lorena si quiere. Humberto Cubides nos plantea, ¿cuáles fueron las consideraciones para vectorizar la consulta del usuario y elegir FAIS para ello? Bueno, nosotros de Humberto no nos casamos con ninguna tecnología, o sea, estuvimos investigando y FAIS nos parecía la forma más fácil de arrancar. También sabemos de BM25 y daremos ese paso también y miraremos otras tecnologías. O quizás usar también Elastic, que Atento soporta ya de forma natural, de forma nativa Elastic. Entonces, bueno, hay una posibilidad también de utilizar Elastic más adelante, lo iremos viendo. Pero bueno, fueron, digamos, el punto de arranque que vio más factible nuestro equipo técnico. Estupendo, Vero. Pues te lanzó la siguiente pregunta. Es de Andrés Felipe Rojas y nos pregunta, ¿los documentos que pueden alimentar el RAS son únicamente de texto, Word o PDF? ¿O también puede ser libros de Excel o tablas de valores llevadas a Word? Repíteme la última parte, por fin. Sí, en la última parte es que si también pueden ser libros de Excel o tablas de valores llevadas a Word. Sí, básicamente hay limitaciones con respecto a los formatos que se pueden pasar al modelo, ¿vale? Iremos introduciendo más formatos soportados dentro siempre de las propias limitaciones que nos imponga, digamos, la tecnología que se esté usando, ¿no? Podemos hacer cosas, por ejemplo, con Excel y con Word. Tendremos que ver también estrategias para todo el tema, por ejemplo, de vídeo, de imágenes. Esto va a ir creciendo, ¿vale? Ahora mismo se puede hacer con Word, con PDFs, con otros ficheros de texto. Excel vendrá pronto. Vale, perfecto. Pues si quieres seguimos con la siguiente pregunta de Fabián, que nos pregunta, dice, ¿el proceso de chat se realiza un segmento de los documentos o puede hacerse sobre todo un repositorio? Si hay un límite de volumen documental. Almu, ¿me puedes repetir la pregunta, por fin? Sí.
Nos pregunta que si, o sea, que si esta funcionalidad de RAG se aplicaría únicamente sobre un segmento de los documentos o si se podría, digamos, utilizar sobre todos los documentos que haya en un repositorio. Si existe un límite en cuanto al volumen de documentos. No hay un límite. En realidad, o sea, se puede, digamos, configurar como lo veíamos. Podemos decir qué espacios y qué formularios. Sí que habrá que pensar un poquito pero ya esto es, digamos, más a nivel de diseño de lo que queremos hacer, ¿no? O sea, es relevante realmente, o sea, va a ser relevante y vamos a obtener preguntas, vamos a obtener mejor respuestas si metemos, digamos, pues todo el repositorio sin que haya, digamos, como un hilo conductor de lo que queremos que haga la base de conocimiento. Pues ahí tendremos que cuestionarnos un poquito si realmente es producente hacerlo con todo el repositorio. Pero, o sea, al final, en términos de hacerlo como tal, no hay limitación. O sea, podemos generar los embeddings para todo el repositorio. Hay otra pregunta que está relacionada, no es justamente la siguiente, pero creo que está bastante relacionada con esto que estamos comentando. Y Anabel Casa nos pregunta, dice, en nuestro caso que tenemos organizado el gesto en varios teams, ¿la búsqueda se organiza por teams o de manera global? Creo que hay una organización por teams y también hay una posibilidad, que es algo que no comenté, de hacer el chat público, ¿vale? ¿Por qué existe esa posibilidad? Pues imaginaros que queráis hacer soporte a usuarios externos con información que tenéis en el gestor documental, ¿vale? Entonces, para esos casos, pues se ha diseñado de forma que esa URL de chat se pueda hacer pública. Lo del team, yo sé que a nivel de configuración se configura el team, pero no estoy segura de que haya de que haya una limitación específica a nivel de que puedas acceder si no perteneces al team al que está asociado la base de conocimiento. Eso lo tendría que confirmar. Estupendo. Tenemos otra pregunta. ¿El consumo de información también se puede configurar con más de un team o solo se configura a nivel de espacios y formularios? Se configura a nivel de espacios y formularios y hay una configuración de team. Está un poco relacionado con lo que comentaba Anabel. Tengo que confirmar, digamos, si ese chat puede acceder a info o puede ser usado fuera del contexto del team, ¿vale? Tengo que confirmar ese. Yo sé que en la configuración tenemos el tema del team, pero ya no sé si digamos, si el tener esa configuración limita específicamente que se pueda utilizar en otros contextos o con espacios de diferentes teams, ¿vale? Estupendo. Lanzo entonces la siguiente pregunta. ¿El proceso de chat se realiza en un segmento de los documentos o puede hacerse sobre todo un repositorio? ¿Hay límite de volumen documental? Creo que esa ya la respondimos, ¿no? Sí, esa la respondimos. Porque la leía, estaba pensando que ya... entonces, la siguiente que tengo por aquí es: ¿el sistema es capaz de añadir metadatos a los que tuviera un documento del tipo que sea o crearlos si no los tuviera? ¿Es capaz la solución de acceder a entornos diversos como SharePoint, Drive o AWS? ¿Es posible generar documentos desde el gestor documental y que se almacenen en un repositorio establecido y en la clasificación y o carpeta correspondiente? Lore, dame un segundito que vuelva a leer la pregunta porque Sí. a ver, ya la tengo abierta yo aquí, ¿vale? La voy a leer.
sistemas a los que tuvieron documento del tipo. El sistema es capaz de añadir metadatos a los que tuvieron un documento del tipo que sea. Aquí no sé, Jesús, si la pregunta va de cara a crear nuevos campos o a rellenar campos, ¿vale? Si es a crear nuevos campos, sí tenemos, de hecho, un comportamiento de la API, por ejemplo, puede ser que se creen los metadatos si no existen, o los campos si no existen. Y si la pregunta va más de cara a lo que es rellenarlos, a alimentar esos campos con información, tenemos formas, ¿vale? Por supuesto la forma manual, pero también tenemos, tenemos formas semiautomáticas o automáticas de rellenar campos, como puede ser una extracción vía OCR o una extracción vía IA también, ¿vale? Es capaz la solución de acceder a diversos entornos como SharePoint, Drive o AWS. Tenemos integración con SharePoint y tenemos integración con Drive. Y con AWS me imagino que hablas a nivel de storage, ¿no? De blob storage. Actualmente no tenemos con AWS, tenemos con Azure, tenemos con StoreHot, pero no, o sea, no, seguro que sí, que en el futuro añadiremos soporte también para ese blob storage. Es posible generar documentos desde el gestor documental y que se almacenen en un repositorio establecido y en la clasificación y carpeta correspondiente. Sí, Atento es capaz de generar documentos a partir de plantillas, ¿vale? Y que tengan una configuración, una preconfiguración de dónde se tienen que almacenar, ¿vale? Almo, habría otras preguntas de alguien que nos pregunta desde Colombia si tenemos representación allí. No sé si le habéis respondido en privado. No se ha respondido en privado. Sí que tenemos representación. Bueno, si la quieres responder tú. Nada, sí, tenemos oficinas en Bogotá. Estamos en Bogotá, no recuerdo si desde 2016, 2018 tenemos presencia allí. Tenemos un equipo de consultores. Y si nos escribes al código QR, nosotros te atenderemos y te redireccionaremos al equipo de Colombia. Vale, pues sí, Jesús también preguntaba sobre el tema de tareas, workflow y firma digital, pero si quieres podemos ver esto en una sesión, digamos, concreta con él, sobre todo porque está un poco más distante del tema del webinar, lo comentamos directamente, ¿vale? Nos dice por aquí que ok, pues ya lo comentamos, ¿vale? Tenemos también el agradecimiento de otras personas que tienen que ir abandonando la sesión. Y nada, bueno, pues daros las gracias a todos por asistir. Voy a volver a dejar por aquí nuestra cuenta de email por si queréis contactarnos, sobre todo por esta persona que estuvo preguntando por el tema de poder trabajar con nosotros en Colombia. Y bueno, pues gracias por asistir a todos. Muchas gracias. Gracias.